Bienvenidos al canal de Hora del Deporte. Yo soy Edu Torres y en este video, en este capítulo, vamos a platicar de Diego Cocca. Ya habíamos hablado anteriormente de por qué creía que no es el técnico adecuado para resolver el problema principal que tiene Tigres, que es los equipos que se encierran. Pero en este video vamos a tratar de repasar los momentos más importantes de su carrera como entrenador, no vistos desde la parte del resultado. No vamos a meternos tanto en este tema de efectividad, de porcentaje de partidos ganados. Vamos a meternos de lo más importante para un entrenador, que es la cancha, la manera en que trabaja tácticamente a sus equipos, los diferentes sistemas que ha ido utilizando en momentos importantes de sus 15 años de trayectoria como entrenador. Los vamos a ver en este video. Lo que sí es que hay una constante en algunos de sus logros más importantes como director técnico. Por ejemplo, en el equipo de Comodo de Rivadavia de la Primera B Nacional, logró que el equipo no descendiera en la temporada 2007-2008. Es decir, arranca su trayectoria como director técnico desde el punto de vista de sobrevivir más allá de tener que proponer. Si nos vamos también al equipo de Godoy Cruz, ahí evitó el descenso y para la segunda temporada pues se le fueron varios jugadores que estaban prestados y ya no le fue tan bien. En gimnasia logra conservar la categoría también ganándole la promoción al Atlético Rafaela. Estamos hablando ya de 3 equipos en los cuales el enfoque ha estado puesto en evitar perder la categoría. Algo nos puede decir de su inicio como entrenador. Las cosas cambian cuando después de pasar por ahí en algunos equipos como Huracán, después de estar un ratito también en México con Santos, cuando llega al equipo de Defensa y Justicia, una institución que tenía una gran meta, que era llegar a la primera división del fútbol argentino, y por primera vez en su historia lo lograron con Diego Cocca, jugando un fútbol muy diferente, de verdad, un fútbol muy diferente a lo que conocimos de Diego Cocca en el equipo de Atlas, bicampeón del fútbol mexicano. Después es campeón con Racing Club de Avellaneda, otro de los logros muy importantes en su trayectoria. En 2014 asciende con Defensa y Justicia. En 2014 es campeón con Racing, jugando igual de otra manera, jugando con línea de 4, que más adelante en la pizarra que tenemos preparada vamos a profundizar en eso. Y después, además del bicampeonato con Atlas, en el 2018 llegó a una semifinal con Xolos de Tijuana, igual, con un estilo rocoso, con un estilo duro, pero con diferente sistema táctico, que aquí en Xolos de Tijuana es donde dejó cosas bien importantes que vamos a ver más adelante en la pizarra. Cuando hace 6 meses, un año que Atlas es campeón del fútbol mexicano, hay una declaración que hace Alejandro Irarrágorri diciendo que Diego Cocca, y atención, esto no quiero que lo interpreten como que lo estoy diciendo yo, porque de mi parte sería una exageración, pero bueno, Alejandro Irarrágorri y el grupo Orlegui lo conocen a la perfección en 2 etapas. Alejandro dijo que Diego Cocca es el Guardiola de las Américas. Eso dijo. Entonces, es alguien que lo conoce a profundidad, es alguien que sabe muy bien las maneras de trabajar. Entonces, más allá, a ver, es ponerle un nombre muy fuerte, es ponerle una carga muy grande a Diego Cocca, que la verdad no la necesita. Pero más allá de cualquier cosa, de cualquier situación, pues creo que a lo mejor exagera un poquito desde con quién lo está comparando, ¿no? Pero en la parte de la pizarra es donde vamos a ver algunas de las cosas en donde Diego Cocca ha tenido que irse adaptando a diferentes circunstancias, diferentes contextos. Y de una vez, vamos a la pizarra. Diego Cocca en Atlas obviamente fue campeón de una manera, pero no es la única forma en la que le ha tocado jugar. Vamos a la pizarra. Por ejemplo, en el equipo de Racing, cuando le toca ser campeón de liga en el 2014, allí utilizaba una línea de 4. Jugaba con Pillut, por acá estaba Cabral, por aquí estaba Lolo, por acá jugaba Grimi. Era una línea de 4 en donde los dos laterales tenían proyección, en donde los dos laterales subían bastante. Y eso era una constante en el equipo de Racing. De una manera bastante similar
también podemos decir que jugaba en el equipo de Santos Laguna, cuando le tocó venir por primera vez al fútbol mexicano en el año de 2011. Por ejemplo, en aquel momento Santos jugaba con el Guti Estrada como lateral por derecha, jugaba el panameño Felipe Baloy, estaba Hoyos, un central argentino que llegó de Lanús, y por la banda izquierda pues había variantes, podría ser el Chema Cárdenas o podría ser Carlos Morales, que también jugaba mucho como lateral por la izquierda. ¿Qué pasa? Llega un momento en donde en Racing las cosas no andaban muy bien, hablando de su segunda etapa, y en esa segunda etapa, en algún momento es donde llega a cambiar a una línea de 5, a una línea de 3 centrales y 2 carrileros de la siguiente forma. En esta segunda etapa en Racing hubo un momento en donde estuvo batallando con los resultados, sobre todo para calificar a torneos de Conmebol, y empezó a hacer algunas modificaciones. El sistema táctico que usaba con línea de 4 lo cambió a una línea de 5 de la siguiente manera. Pillut se mantenía por derecha, pero ahora jugaba como carrilero. Aparecía Barbieri, aparecía Víctor, aparecía Grimi, que había sido lateral, pero ahora lo usaban como un stopper por izquierda. Y en esta zona del campo, el que jugaba era Insúa. Entonces, esa es de las primeras veces que Diego Coca, ya en equipos un poquito más establecidos, comenzaba a cambiar un poquito el sistema para comenzar a jugar con 3 centrales, jugar con carrileros, que a final de cuentas eso es lo que le daría el momento más exitoso de toda su carrera con el equipo de Atlas de Guadalajara. En su etapa en Colombia, con el equipo de Millonarios, también utilizaba una línea de 4, que era con Díaz, era con Franco, con Cadavid y Deiber Machado, aunque ahí el proceso no fue lo bastante largo como para poder profundizar demasiado en algunas variantes que llegaría a ser durante el año o durante los años que le hubiera tocado dirigir en el equipo de Colombia. En donde sí llegó a existir una modificación importante fue en el equipo de los Xolos de Tijuana. Ahí va la explicación del 4-4-2 en rombo que utilizaba Diego Coca en la frontera. Normalmente un 4-4-2 pues obviamente se ve de la siguiente manera, pero ¿qué hizo Diego Coca en el equipo de Tijuana? Bueno, a estos 4 futbolistas los cambió de posición para convertirlos en un rombo que estaba acomodado así. Musto, que era el contención, pues aquí aparecía, él prácticamente operaba en esta zona del campo. Por aquí podía aparecer el Quick Mendoza, por el interior izquierdo aparecía ya sea Malcorra o Luis Chávez. ¿Y se acuerdan de aquel jugador muy habilidoso, Miller Bolaños? Bueno, Coca lo utilizaba ya sea como media punta, a veces lo intercambiaba y lo ponía como una especie de interior, y en algunos momentos, hasta cuando jugaban un poquito más abiertos también, le daba el lugar de Miller Bolaños a Gustavo Bou, que aparecía por una banda, aparecía por otra, o aparecía un poquito más en la zona de media punta, y Miller se centralizaba muchísimo más. Pero este fue el momento en donde Diego Coca también comenzaba a intentar mover su equipo utilizando un rombo, y la verdad es que es una situación bastante llamativa, porque este rombo con un contención, 2 interiores, un media punta, 2 centros delanteros, una línea de 4 bien marcada, no es tan común de ver en el fútbol mexicano. La línea de 4 en aquel momento era con Mendoza, que jugó un buen rato también en Cruz Azul y en Querétaro. Estaba aquí, Pablo Aguilar, por acá aparecía el Topo Valenzuela y aquí estaba Damián Pérez. Entonces era un equipo que llegó a tener buenos momentos de fútbol, que llegó hasta una semifinal, que tuvo por ahí algunas variantes, pero que también terminaba cayendo en ese fútbol muy rocoso, en ese fútbol bastante de, pues podríamos decir que mucho más ligado a la destrucción que a la construcción, aunque platicaba con un amigo de Tijuana, que le mando un saludo al buen Heriberto, y me decía que al principio Diego Coca en Xolos estaba intentando jugar de cierta manera, un poquito más asociativa, pero que llegó a un punto de un muy mal partido, de una goleada, en donde cambió drásticamente la situación y comenzó a jugar de una manera pues un poquito más enfocada a defender, un poquito más enfocado a un fútbol reactivo. Antes de dirigir de nuevo en el fútbol mexicano, después del paso que tuvo por Tijuana, Diego Coca dirigió a Rosario Central. Curiosamente, unos años antes le habían ofrecido dirigir a Newell's Old Boys, no aceptó y terminó llegando al equipo canalla, en donde también la mayor parte del tiempo lo hizo jugando con una línea de 4 que era de la siguiente manera. Vamos a la pizarra. Pasó del rombo que estaba utilizando en Tijuana a volver a jugar
con centrocampistas pues más clásicos. Jugaba por ahí Leo Gil, jugaba Rianudo, tenía volantes abiertos como Pereira, pero la línea de 4 estaba compuesta pues una línea de 4 de toda la vida, la verdad que sin muchas cosas demasiado valiosas de la parte táctica. Jugaba Nahuel Molina, que hoy está convertido en un superlateral por la derecha que está en Europa. Estaba también Novaretti, que lo recordamos del fútbol mexicano, de Toluca, de León, de Querétaro. Aparecía Barbieri, que ya lo había tenido también Diego Coca. Y en esta parte de la lateral izquierda jugaba Brites, que era una línea de 4 que subían bastante los laterales también, sobre todo Molina. Y una línea de los dos centrales que eran pues futbolistas muchísimo más de juego aéreo, ¿no? Futbolistas muchísimo más también de intercepción, jugadores sobre todo Novaretti un poquito de pegada, un poquito también elegante para intentar salir jugando, aunque también Rosario Central de aquel momento pues los recursos llegaban a ser limitados y además en aquel entonces tenían un centro delantero como Marco Rubén, que era un jugador sobresaliente, aunque también más adelante vamos a tocar el tema de los dos delanteros que constantemente utiliza Diego Coca. Y después de dirigir a Rosario, llega el momento del Atlas de Guadalajara. El equipo que le cambiaría la vida a Diego Coca y que Diego Coca les cambiaría radicalmente la historia. Sabemos perfectamente que Atlas fue campeón utilizando una línea de 5, un equipo bastante ordenado en la parte de atrás, pero no siempre fue así. Diego Coca comenzó en el equipo de Atlas utilizando línea de 4 de la siguiente manera. Vamos a la pizarra. La línea de 4 estaba compuesta de la siguiente manera. Por la derecha participaba Javier Abella, los centrales eran Conti y Nervo, y por la lateral izquierda estaba Jesús Angulo, uno de los jugadores de Tigres que ya conoce muy bien Diego Coca. El medio campo lo jugaban Lorenzo Reyes, el chileno, con Jeremy Márquez, una de las novedades de aquel proyecto de Atlas que iba comenzando. Y ese equipo sí utilizaba jugadores de banda, sí utilizaba jugadores extremos en ataque. Por los carriles interiores se movía Renato Ibarra y por este sector normalmente participaba alguien como Jesús Isijara, alguien que conocemos perfectamente de nuestra liga. También llegaba a participar Nacho Malcorra, jugaba Jairo Torres y la verdad que era un equipo que tenía cierto orden, que tenía cierta propuesta, pero todavía no se parecía mucho a lo que terminaría siendo campeón o bicampeón del fútbol mexicano. Llega un momento en donde se da radicalmente ese movimiento de línea de 4 a línea de 5. El momento en donde entra a jugar muchísimo más Barbosa, donde llega Anderson Santamaría, se va Germán Conti, le cambian la posición a Jesús Angulo, empieza a jugar más el Hueso Reyes y así es como se ve desde la parte de la pizarra. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, dejaron de utilizar a un jugador de los que estaba por fuera para esa plaza del 11 titular, comenzarlo a utilizar en un defensa central. Participaba por esta banda ya sea Barbosa, que sobre todo jugaba él, estaba Anderson Santamaría, estaba Hugo Martín Nervo y estaba Jesús Angulo. Por acá el que jugaba era el Hueso Reyes. En medio campo ya había llegado también Aldo Rocha, que tomó el lugar de Lorenzo Reyes. Aldo era el cerebro del equipo, el que participaba en toda esta zona de la cancha. Comenzaba a participar también Jeremy Márquez de una manera muchísimo más constante, que también de pronto participaba Saldívar. Y en la parte del ataque, pues empezamos a ver también varias situaciones distintas, ¿no? Estaba de pronto Caraglio, llegó a participar Correa, pero los meros buenos no lo sabemos de memoria. Julio Furch y Julián Quiñones. Y de esa manera, utilizando la línea de 5 en prácticamente el 99% de los partidos, es como Diego Coca logra salir campeón del fútbol mexicano. Hubo varias claves que eran bastante importantes, por ejemplo, vamos a verlas. En la línea de 5 había bastantes momentos en donde obviamente un jugador que es bastante ofensivo como el Hueso Reyes subía y por ahí también Barbosa lo que hacía era interiorizarse un poquito más y permitía que Jeremy Márquez alcanzara a llegar a esta zona de media punta, alcanzara a ser el jugador que estuviera atrás de Julián Quiñones y de Julio Furch. Eso era fundamental. Mientras tanto, obviamente un jugador como Aldo Rocha, que es un auténtico cazador del medio campo, participaba por este sector, tratando de recuperar, tratando de achicar un poquito más la cancha. Y hay un video en donde Diego Coca está con Marc Rosas también en una pizarra y donde le empieza a decir que lo que a él le gusta es que sus centrales traten de estar lo más arriba posible. ¿Para qué? Pues para que el equipo sea un poquito más compacto y en dado caso de que pierdan la pelota no tengan tanta distancia al momento de recuperarla.
y después al momento de replegarse, al momento de volver a esa línea de 5, pues obviamente era un equipo muy ordenado, un equipo muy rápido, un equipo que también todos los jugadores saben que tienen que correr, saben que tienen que ser dinámicos, como lo dice también en una entrevista cuando dirigían a Racing su preparador físico Javier Bustos, uno de los preparadores físicos que ha trabajado con Diego Coca en los últimos años, que es un equipo que está muy acostumbrado a correr, que los clubes que dirige Diego Coca se tienen que acostumbrar a correr, seas central, seas carrilero, seas delantero, seas volante central, si juegas en línea de 4, seas extremo, seas interior cuando utilizan un rombo, se tienen que acostumbrar a correr y eso seguramente es una situación innegociable que vamos a ver en el equipo de Tigres. A lo largo de este video hemos estado viendo todos los cambios desde la parte táctica que ha tenido Diego Coca en su trayectoria como director técnico. No solamente los diferentes clubes que le ha tocado dirigir con cada uno sus circunstancias, sino los cambios de un equipo de un 4-4-2 bastante plano a un 4-4-2 en rombo con interiores, utilizando interiores que normalmente eran extremos, lo cual a mí me parece bastante interesante. Y por supuesto el cambio a línea de 5 que le termina dando el bicampeonato en el equipo de Atlas y que obviamente no la desconocía porque ya le había trabajado en algún momento en Racing. Además de todo este repaso a las diferentes circunstancias tácticas que ha hecho Diego Coca junto con su cuerpo técnico, hay una situación bien importante y muy particular de contar. En la mayoría de los equipos que le ha tocado dirigir a Diego Coca, ha utilizado doble 9. No es solamente una situación de Julián Quiñones y Julio Furch. Así le gusta jugar a Diego Coca. Vamos a verlo. Ya sea que el equipo de Diego Coca juegue con una línea de 4 o que de pronto le guste por ahí poner una línea de 5 y jugar con 3 centrocampistas, la mayor cantidad de veces ha jugado con 2 centros delanteros. Es la manera que a él le agrada, es la forma que a él le gusta jugar en el ataque. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre. En Atlas jugaba obviamente con Julio Furch y con Julián Quiñones. En un equipo como Rosario Central, que usaba por ahí mayormente la línea de 4, jugaba con Riaño y con Gamba, aunque también tuvo un momento donde jugaba mucho solo Marco Rubén. En el equipo de Xolos de Tijuana, que es donde les platicaba hace rato, que estaban utilizando un rombo, un 4-4-2 en rombo, jugaba con Lucero, que también lo tuvo en Defensa y Justicia, y con Gustavo Bou, que también lo dirigió en Racing. Después, en la segunda etapa que dirigió el equipo de Racing Club de Avellaneda, ya sea que jugara con línea de 4, con un 4-4-2 plano, que de pronto por ahí metiera a Víctor de central y que jugara con carrileros largos, pero arriba, sí o sí, estaban jugando Lautaro Martínez, que hoy es un delantero de clase mundial, y también estaba Enrique Triverio, que lo conocemos del equipo de Toluca. Y en su primera etapa con el equipo de Racing, cuando salen campeones en el 2014, que la verdad era un equipazo, arriba jugaban 2 referentes, que uno era Gustavo Bou, que como les decía lo tuvo en Tijuana, y el otro era Diego Milito, un jugador histórico del fútbol argentino, de la Champions League con el Inter, y es una constante, jugar con 2 centros delanteros. La pregunta será, ¿podrá también en Tigres Diego Coca utilizar a 2 centros delanteros? Porque actualmente estamos hablando de que utilizaría sí o sí a un jugador como André Pierre Gignac, como el número 10 Mr. Liguillas, y el otro Jordi Caicedo, que ese es el problema. Tigres no tiene un jugador que pueda ser un buen socio de André Pierre Gignac. Si a Diego Coca le gusta tanto jugar con doble 9, independientemente de si utiliza línea de 4 o si de pronto mete línea de 5, las veces que André Pierre Gignac ha jugado con otro centro delantero como Carlos González, no ha funcionado de la mejor manera. Esa parte de los 2 centros delanteros creo que va a ser uno de los retos más importantes de Diego Coca en el equipo de Tigres. Y también hay una situación que quise dejar para el final. El equipo tal vez que menos se parece a lo que conocemos de Diego Coca, Defensa y Justicia. Una institución que durante los últimos años se ha distinguido por elegir cierta calidad o cierto corte de entrenadores como Jorge Almirón, como Sebastián Becasese, como Ariel Holland, como el propio Diego Coca, que a ellos les tocó jugar en la segunda división de Argentina, en la B Nacional, y ahí se hablaba mucho de que no se podía jugar bien el fútbol, que por jugar bien entendemos posesiones, juego asociativo, pero Diego Coca lo logró. Diego Coca igual, utilizando, vamos a la pizarra,
utilizando un sistema con línea de 4, por acá jugaba un lateral izquierdo bastante bueno, Benítez. En la parte del centro del ataque jugaba Juan Martín Lucero, que lo tuvo en el equipo de Xolos de Tijuana, un futbolista que también estuvo en esa generación de Defensa y Justicia, era Brian Fernández, que lo conocemos del equipo de Necaxa en México, y era de verdad un juego bastante asociativo. Teníamos laterales que se interiorizaban, teníamos a volantes centrales de mucho control, teníamos extremos que también de pronto se iban hacia adentro para permitirle la pasada lateral, y sobre todo un gran finalizador como Juan Martín Lucero. Y la verdad, era un equipo muy asociativo, que si te pones a ver, que si te pones a investigar, no se parecía en nada al Atlas de Guadalajara. Era el equipo más, ¿cómo se podría decir? Sí, pues el equipo que se parece menos a lo que conocemos en México de Diego Coca, un equipo muchísimo más ligado a la posesión, muchísimo más ligado a avanzar en grupo, no avanzar tanto con pelotas largas, no avanzar tanto en contragolpe, estar muy, muy juntos. Y es extraño, ¿no? Porque de pronto cuando nos dicen de Diego Coca, pues nos imaginamos una línea de 5 bastante marcada, dos centrocampistas, uno de corte defensivo, otro ida y vuelta, y dos delanteros, ¿no? Uno potente y uno más de poste. Entonces es el equipo más raro que vamos a encontrar en la trayectoria de Diego Coca como entrenador. Hemos visto cómo Diego Coca ha tenido diferentes facetas como entrenador, desde equipos que peleaban por no descender, hasta un equipo como Defensa y Justicia, que jugaba muy bien al fútbol en una segunda división, y después pasando a un equipo de Racing con un referente en el ataque, con un juego por las bandas, con centrocampistas fuertes, viendo lo que hacía también en Rosario Central, con laterales que subían un montón, como Brites, como Molina, el rombo que utilizaba en el equipo de los Xolos de Tijuana para intentar también darle subida y amplitud al equipo mediante los laterales, hasta la línea de 5 que llegó a utilizar en Atlas, aunque comenzó con línea de 4. Diego Coca, si lo pudiéramos ver en una palabra, sería adaptabilidad. Se adapta a lo que tiene, pero siempre con una firme convicción de llegar lo más pronto posible al arco rival, sin necesidad de pasear tanto en la pelota, sin necesidad de dar pases de más, tal vez sin utilizar tantos pases de conservación. ¿Qué tanto se podrá adaptar Diego Coca Tigres? ¿Qué tanto podrá adaptar esa idea que tiene el técnico argentino de utilizar doble 9 en la mayoría de sus equipos, como Bou y Milito, como Lucero en el equipo de Xolos de Tijuana, también con Gustavo Bou, como el caso de Riaño y Gamba en Rosario Central, como el caso de Lautaro Martínez y el señor Enrique Triverio en la segunda etapa de Racing? En Tigres también utilizará a Jordi Caicedo y André Pierre Gignac. Son ese tipo de detalles tácticos, ese tipo de decisiones, lo que hará que este camino de Diego Coca en Tigres tenga mucho de qué hablar. Yo soy Edu Torres, esto es el canal de Obra del Deporte. Si te gustó el video, compártaselo a alguien. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario.